Bienvenidos a este nuevo tutorial cracks del Photoshop. En esta oportunidad vamos a empezar este tutorial de una forma distinta, muchachos. No va a ser comúnmente así como lo empezamos. Por lo general, si sigues mis tutoriales, te darás cuenta que siempre arrastramos de primeras nuestras imágenes y las vamos moldeando, le vamos dando la forma dentro de lo que ya tenemos planificado. Pero en esta oportunidad va a ser bastante distinto. ¿Por qué? Porque el planteamiento de esta foto composición es diferente. Vamos a trabajar con perspectivas. Y para trabajar correctamente con las perspectivas necesitamos realizar un esquema a partir de un punto de fuga o varios puntos de fuga. En esta oportunidad yo solamente voy a requerir utilizar un punto de fuga. Te preguntarás, ¿qué es un punto de fuga? No sé qué es un punto de fuga. Pues básicamente es un sitio, un punto, sí, valga la redundancia, un punto de fuga, de donde convergen, es decir, de donde salen todas las líneas que van a definir la perspectiva de nuestra imagen, fotografía o composición que vayamos a realizar. Ya lo vamos a ver más a detalle mientras lo vayamos haciendo y vas a ir entendiendo a qué me refiero. Entonces, pues, sin más, muchachos, vamos a darle. Pues bueno, muchachos, lo primero que vamos a hacer es ir a crear una capa nueva. En este caso yo voy a seleccionar un color rojo, voy a clicar acá, hago doble clic para que se me desprenda esta ventana y voy a seleccionar el color rojo. Nos vamos hasta acá arriba totalmente o hasta acá abajo, da igual, seleccionamos el color rojo o el color de tu preferencia, pues no importa. Aquí voy a darle un flujo al 100, una opacidad al 100 y una dureza al, vamos a dar una dureza, sea el 90%, pues da igual, ¿no? Entonces, ya que aquí primero preparamos ya nuestro pincel, pero ahora lo que vamos a hacer, yo ya he definido algunas medidas estándar para que todo lo que vaya a diseñar quede perfectamente en su sitio, ¿no? En este caso voy a seleccionar la tecla U, correcto, que me va a permitir poder realizar un rectángulo de alguna forma que tenga esas especificaciones cuadradas o rectangulares. Si no te llega a salir, pues clicando en la tecla U, simplemente te vas aquí, miren, aquí, de hecho aquí te dice herramienta rectángulo U, la seleccionamos y ya lo tenemos. Entonces, ya teniendo seleccionada esa herramienta, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un clic sobre mi lienzo y voy a colocarle una altura exactamente de 1064 píxeles. ¿Correcto? Por aquí lo tenemos muy bien. En este caso yo voy a hacerle un clic, voy a seleccionar el color y voy a ponerle un color verde para que me contraste muy bien. Perfecto. Porque las líneas que vamos a hacer ahorita van a ser de color rojo. Muy bien. Ya una vez teniendo pues este elemento que voy a hacer un poco más ancho. Perfecto. Lo voy a seleccionar. Voy a darle control T para transformar. Voy a hacer un clic sostenido sobre uno de estos reguladores. Clico la tecla Shift y arrastro. Perfecto, quería hacerlo un poco más ancho nomás. Esto ya es por tema de gustos, ¿no? Ahora el siguiente paso, muchachos. Ahora sí, voy a seleccionar la capa del rectángulo y encima le voy a crear otra capa. En este caso, voy a seleccionar ahora mi pincel. Aquí está, la seleccionamos con la tecla B. Miren, la tecla B. Sí, esos son los atajos del teclado, shortcuts, como también se conocen. Entonces, ya teniendo la opacidad en 100, el flujo en 100 y la dureza al 90 o al 100, voy a colocarle aquí también un tamaño de un 8%, 8 píxeles, perfecto. Y voy a hacer lo siguiente, voy a posicionarme sobre la base, la parte de arriba, el tope de mi rectángulo, voy a hacer un clic y con Shift sostenido voy a arrastrar. Perfecto. Aquí, ¿qué estoy haciendo con esta línea? Básicamente yo estoy definiendo el horizonte que va a tener mi composición. Ese fue el horizonte que yo ya definí. Siempre es importante definir un horizonte porque a partir de ahí pues van a converger todas las líneas o puntos de fuga que definamos, ¿no? Ahora, como segundo paso, voy a seleccionar el rectángulo que tenía, este verde, y voy a seleccionar nuevamente mi herramienta de rectángulo. Hago un clic nuevamente sobre mi lienzo. Muy bien. Y ahora voy a colocar aquí en la altura, muchachos, 299 píxeles. Perfecto, lo tenemos.
¿Qué voy a hacer con esto? Voy a pegarlo aquí hacia la derecha. Muy bien. Voy a subirlo por acá para que quede al ras con nuestra línea. Muy bien. Y te preguntarás, oye, ¿por qué hiciste ese rectángulo? Básicamente ese rectángulo va a definir la inclinación exacta que quiero que tenga pues la primera línea, y a partir de ahí yo voy a poder ya guiarme para poder sacar todas las demás líneas que van a definir esa perspectiva. Correcto. Entonces, muchachos, ahora voy a crear otra capa nueva. Clico acá en este icono. Muy bien. Voy a seleccionar mi pincel. Acuérdense, con la letra B alta, o nos vamos acá y seleccionamos el pincel. Muy bien. Entonces, chicos, ¿qué sucede? ¿Cuál es el planteamiento? Básicamente yo quiero que haya como una especie, o sea, que haya como una carretera en esta, como en esta dirección. Voy a hacerlo ahí de manera muy vaga. Miren, aquí yo ya estoy generando una perspectiva. Y este espacio que ustedes están viendo aquí que estoy rayando, básicamente va a ser la carretera sobre el cual voy a colocar mi auto para que tenga coherencia con la dirección que ya tiene la imagen, ¿sí? Entonces esas líneas que vamos a empezar a crear aquí nos van a definir esa perspectiva de la vía o el camino por donde viene el carro, y que haya una coherencia dentro de nuestra composición, que es importantísimo, muchachos. Bueno, ya una vez haya rayado eso, pues voy a borrarlo. Ahora sí vamos a hacerlo de manera un poco más estética. Entonces, ¿cómo yo defino ese posicionamiento? ¿Sí? Si yo sé que las líneas vienen de esta forma, así, yo puedo deducir que las líneas están convergiendo por acá por fuera, lo que significa que mi punto de fuga va a estar por fuera del lienzo. Correcto, va a estar por acá aproximadamente, ¿no? O un poco más cerca, pero va a estar fuera del lienzo. Y de ahí se van a empezar a proyectar todas las líneas que me van a mí a permitir entender esa perspectiva. Entonces, ya sabiendo que por aquí aproximadamente tenemos nuestro punto de fuga, vamos a hacer lo siguiente. Seleccionando nuestro pincel sobre la capa que creamos, vamos a hacer un clic, perfecto, que quede al ras con esta línea, un clic, perfecto. Y ahora nos vamos aquí al borde de este rectángulo, clicando la tecla Shift y hacemos un clic. Perfecto. Y como podemos ver, ya dibujamos nuestra primera línea a partir de ese punto de fuga, de donde van a converger esas líneas que nos van a dar esa correcta perspectiva, ¿no? Entonces nuevamente voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un clic por acá por fuera y clicando la tecla Shift doy un clic por acá arribita, aquí, perfecto. Ahora voy a hacer lo mismo, lo podemos hacer al contrario, muchachos. Hago un clic por aquí y hago otro clic por aquí, perfecto. Ahora voy a hacer otro clic por acá por fuera, miren, por acá abajo. Vamos a hacerlo por acá aproximadamente. Hago un clic y ahora me voy acá por fuera donde está mi punto de fuga, desde donde están saliendo todas esas líneas, y hago un clic. Perfecto. Ahora voy a irme nuevamente aquí al ladito. Voy a hacer otro clic por acá por fuera, clicando la tecla Shift, recuerden. Muy bien. Y voy a hacer otro por acá y sin soltar la tecla Shift hago otro clic. Muy bien. Ahí tú dirás, son un montón de líneas, no las entiendo. ¿Qué es eso? ¿Me vas a enseñar a diseñar o me vas a enseñar a hacer lineecitas? Parte del diseño y de componer es bocetear y entender de dónde salen las perspectivas, entender las profundidades. Todo eso es lo que estamos aprendiendo aquí, muchachos. Entonces, ya que definimos esa perspectiva, lo que vamos a realizar es trazar líneas perpendiculares a esas que ya nos van a dar una claridad mucho mejor sobre ese camino, esa perspectiva que acabamos de crear, ¿no? Entonces, voy a hacer un clic por acá por fuera, perfecto, por acá, y nuevamente con la tecla Shift voy a hacer otro clic por acá, perfecto. Voy a hacer por aquí debajo un clic, luego hago otro clic por acá por fuera, vamos por acá abajo, y hago otro clic por acá, perfecto, muy bien. Ahora nuevamente me posiciono por acá por fuera y hago otro clic hacia acá sobre esta línea. Muy bien, y como podemos ver, ya
logramos crear sobre esta zona, muchachos, sobre esta zona, una perspectiva que realmente va a tener coherencia con el elemento que vamos a seleccionar ahorita, que va a ser nuestro carro. Y para ello se los voy a traer para que puedan notarlo. Voy a irme aquí a mis recursos. Perfecto. Voy a traerme a mi camioneta Mercedes recortada. Excelente. Y la voy a colocar por acá. Simplemente la coloco por acá. Perfecto. Nada más. Imagínense, o sea, nada más viendo la camioneta sobre esas líneas, ya nos da un sentido de perspectiva hacia dónde va la camioneta, de dónde viene, porque hay un camino que ella viene siguiendo y además estamos tomando en cuenta el punto o el ángulo desde el cual se tomó la foto de esa camioneta. Entonces, la unificación de esos dos elementos, tanto el ángulo desde donde se está viendo la camioneta y las líneas a partir del punto de fuga que creamos, las dos unificadas, nos permite darle una coherencia inicial a nuestra fotocomposición y ya definir que realmente ese direccionamiento visual que le estamos dando a esa perspectiva va a ser la correcta, que es muy importante, muchachos. Muy bien. Ahora el siguiente paso va a ser definir ese tamaño de la camioneta. Como les dije, yo ya definí algunos parámetros y voy a usar algunas formas para pues colocar la camioneta en el tamaño exacto que yo deseo. En este caso, nuevamente voy a seleccionar mi herramienta de rectángulo, hago un clic, perfecto, y le voy a colocar una altura de 698 píxeles. Perfecto, por aquí lo tenemos. Lo voy a llevar hasta abajo hasta que quede el ras de mi lienzo. Y esto es lo que me va a definir a la altura que va a estar mi camioneta. Entonces voy a subir la rueda hasta que quede ahí a tope. Perfecto, ahí está muy bien. Perfecto, ya sé que mi camioneta va a estar a esa altura, porque me lo está definiendo ya mi rectángulo. Muy bien. Ahora nuevamente voy a seleccionar mi herramienta de rectángulo, hago un clic. En este caso voy a modificar la anchura, lo ancho, ¿no? Entonces a ese le voy a dar 702 píxeles de anchura. Muy bien, esto me va a definir lo separado que va a estar mi camioneta con respecto al lado izquierdo de mi lienzo. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es bajarlo. Perfecto. Muy bien, y lo voy a correr por acá. Esto me está definiendo a mí qué tan separado va a estar mi camioneta con respecto a mi lado izquierdo. Excelente. Y ahora vamos a definir qué tan grande va a estar esa camioneta. Para ello, nuevamente, voy a crear un rectángulo que le voy a dar una anchura de 1280 píxeles. Muy bien. Esto va a definir qué tan ancho va a estar mi camioneta. Entonces voy a cambiarle el color, voy a ponerla verde. Perfecto. Que queda aquí pegando con el otro. Excelente. Y como puedo ver, casi teníamos el tamaño perfecto que ya había definido. Sí, esto es algo muy personal. O sea, tú puedes decidir el tamaño de tu camioneta, pero preferiblemente pues que sea cumpliendo estos parámetros para que haya una coherencia entre el tamaño del elemento principal con respecto al paisaje que estamos creando, ¿no? Que no vaya a estar muy grande, tampoco tan chico. Entonces estos parámetros que te estoy dando te van a ayudar a que pues el diseño quede coherente a nivel de escala de los elementos. Entonces pues ya seleccionamos nuestro carro y lo hacemos más chico. Perfecto. Si te preguntas cómo lo hace más chico, pues seleccionamos nuestra capa del carro, le damos control T, que esa es la herramienta o la opción para nosotros poder transformar nuestros elementos. Entonces, una vez ya hayamos clicado control T, nos posicionamos sobre uno de estos reguladores y lo que hacemos es arrastrar sin soltar. Perfecto, hasta que quede el ras. Ahí está muy bien, inclusive lo podemos dejar un poquito salidito, ahí está bien. Miren, para que ustedes tengan la referencia. Perfecto. Aquí yo ya sé que mi camioneta está al tamaño perfecto y en el lugar donde la necesito. Muy bien, muchachos. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar estos rectángulos. Voy a ocultarlos. Voy a ocultar este por aquí. Este también. Y este también lo voy a ocultar. En este caso voy a seleccionar todos estos elementos que creé ahorita y voy a nombrarlos.
en una carpeta, los voy a agrupar. ¿Cómo los agrupé? Los selecciono todos, selecciono el primero y me voy hasta abajo y clico la tecla Shift sin saltar y hago un clic para que se me seleccionen todos. Una vez ya tenga seleccionado todos mis elementos, le voy a dar Control G de gato, para crear una carpeta que voy a llamar punto de fuga. Perfecto. Espero, chicos, que les haya quedado claro que es un punto de fuga. Como al principio les comenté, es un punto el cual se fija a partir de una línea de horizonte de donde convergen, es decir, desde donde salen todas las líneas, y nos permite dimensionar un espacio para conocer y pues darle sentido a la perspectiva de los demás elementos. Eso es un punto de fuga. Y estas son las líneas que salieron a partir de ello. Ahora, muchachos, ya habiendo definido eso, lo siguiente que vamos a hacer es colocarle una textura al suelo. Vamos a empezar por ahí. Entonces voy a irme por acá. Voy a traerme esta imagen que ustedes ven acá a continuación. Perfecto, esperamos que cargue. Le damos en OK para aceptar la imagen acá dentro del Photoshop. Muy bien, y ahora lo que yo voy a necesitar de acá de esta imagen básicamente es solamente el suelo, ¿sí? Me gusta este detalle de las llantas y la nieve, ¿sí? Porque quiero ambientar mi fotocomposición como en una locación de invierno. Entonces, pues bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente, voy a duplicar primero mi capa, voy a darle la tecla L para seleccionar mi herramienta lazo. Si no consiguen su herramienta lazo, seleccionan la tecla L, simplemente se van a la el tercer icono de arriba abajo, ¿sí? Y lo seleccionan. Perfecto, muy bien, así de fácil. Una vez ya seleccionado, simplemente vamos a hacer un clic y vamos a arrastrar hasta seleccionar lo que necesitamos. Muy bien, hacemos un trazo vago, no tiene que ser perfecto, hasta el final. Excelente. Una vez ya tengamos nuestra selección hecha, ¿cómo sabes que ya está hecha la selección? Porque te aparece esta línea punteada que va como moviéndose. Eso te dice, oye, la selección está hecha. Perfecto, así de fácil. Y una vez esté hecha, le damos acá, en este icono, que básicamente es para crear una máscara de capa. Perfecto, la creamos. Muy bien, vamos a ocultar esta de abajo porque si no, no se ve lo que acabamos de hacer. Excelente, ya tenemos nuestra textura. Y pues bueno, este fue todo el tutorial, muchachos. No, es juego, muchachos. Ahora es que empezamos con lo bueno. Entonces vamos a seleccionar nuestra textura. Yo me voy a alejar un poquito, ¿sí? Perfecto. Como quizás estás empezando en Photoshop y no sabes cómo seleccionar o cómo alejarte o cómo acercarte, hay varias formas. Una es clicando la tecla Alt y moviendo tu scroll del mouse hacia adelante y hacia atrás, clicando la tecla Alt, y así podemos acercarnos y alejarnos muy rápido. La otra es seleccionando nuestra herramienta del zoom, la lupa. Perfecto, la seleccionamos por acá, está de última, o la podemos seleccionar de manera con el teclado, ¿no? Con el shortcut, dándole a la Z y ya lo tenemos. Simplemente hacemos un clic, arrastramos hacia adelante, arrastramos hacia atrás y nos acercamos y nos alejamos. Ya depende de cada quien cómo se sienta más cómodo. Ahora sí, regresando al tema de la textura de nuestro suelo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar la capa. En este caso voy a convertirla en un objeto inteligente. Muy bien. Voy a darle control T para transformar. Voy a hacerla un poquito más grande y voy a darle a este icono que está acá. Pero si lo ven, que tiene como una curvita debajo, eso me va a permitir deformar esta textura. Entonces vamos a empezar a mover, porque yo lo que quiero es, voy a explicarles qué quiero. Voy a intentar darle la forma, o voy a darle la forma a esta textura que va a tener mi suelo, que viene a partir de esta línea que está acá y cubre toda esta área. Entonces ya una vez pues sabemos qué vamos a hacer, voy a darle control T, nuevamente le doy aquí a mi icono y voy a empezar a arrastrar, a mover. Perfecto. Muy bien, muchachos, ya logré darle
esa perspectiva que quería, ¿no? Para que las líneas quedaran en esta dirección, para que sigan esa perspectiva que ya hemos definido, ¿correcto? Entonces, como podemos ver, la textura quedó por encima de la camioneta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos a donde está la camioneta, la seleccionamos acá y la sacamos de ahí y la pasamos por encima de esa textura. Perfecto. Muy bien, muchachos. Increíble. Excelente. Ahora voy a hacer lo siguiente, chicos. Voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar pues esta capa, voy a ocultarla un momento. Y por debajo de esa capa que acabamos de traer, que es la de la textura de la nieve, correcto, voy a ocultarla por debajo. Voy a crear con mi pincel, con mi pluma, con la herramienta pluma, la encontramos acá, o seleccionándolo con la tecla P, P de papá, correcto. Y asegúrense que aquí esté seleccionada la opción de forma. Si está en trazado, cámbianlo a forma. Muy bien, voy a darle un color amarillo. Perfecto. Y voy a hacer una forma acá. Perfecto. Que me abarque toda esa perspectiva que acabamos de crear ahorita. Entonces una vez ya la tenga, voy a pasarla por debajo de las líneas que creé. Excelente. Eso ya me da una dimensión mucho mejor. ¿Por qué estoy haciendo eso? Te preguntarás. Correcto. Pues muy fácil. Porque voy a agarrar mi textura, la del suelo, la voy a pasar por acá debajo, por encima de esa capa que acabamos de crear, si esta capa de la forma amarilla, y seleccionando la capa de arriba, la de mi textura, voy a darle a la tecla Alt y me voy a posicionar entre la capa amarilla y la capa de la imagen. Y como podemos ver, miren cómo cambia ese icono. Les aparece un cuadradito con una flecha. Eso significa que vamos a enmascarar la textura. ¿Qué significa enmascarar o a qué se refiere? Básicamente, en lenguaje no técnico es vamos a meter dentro la textura, vamos a meterla dentro de la forma amarilla. Correcto, entonces voy a darle clic y como podemos ver, ya esa textura tomó la forma de ese sólido que creamos de color amarillo. Era lo que queríamos. Era como para orientarnos, ¿no? De alguna manera. Muy bien, si de casualidad no te llegas a quedar como tú querías esa textura o la perspectiva de las líneas, pues puedes modificarlo. Yo voy a modificarlo un poco más. Recuerden que si lo queremos modificar simplemente le damos control T, seleccionamos acá arriba este icono y empezamos a mover nuestra textura para poder darle la forma que queramos. Así que ya nos vemos, muchachos. Pero que muy bien, muchachos. Ya logramos pues tener la perspectiva que queríamos, cómo lo queríamos o como lo deseábamos. En este caso voy a mover un poco esta textura para acá, un poco, muy bien, para que quede como debajo de las llantas. Muy bien, excelente. No importa si aquí queda por fuera, se ve esto amarillo, igualmente por ahí vamos a colocar otro elemento más adelante, así que ustedes no se preocupen por eso. Pues bueno, una vez ya hayamos definido, o sea, esta textura, el direccionamiento, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a nuevamente darle Alt y desenmascarar, ¿no? Entonces le doy un clic para quitar esa máscara y voy a ocultar esa capa amarilla. Entonces lo que voy a hacer es nuevamente voy a pasar esto por acá por encima. Muy bien, de todo. O primero voy a hacer lo siguiente, voy a dejarla ahí, pero para tener una referencia voy a hacer lo siguiente. Voy a crearle una máscara de capa. Perfecto. Selecciono mi pincel con la tecla B y voy a bajar aquí un poco el flujo. Perfecto. Y voy a empezar a borrar. Voy a bajar un poco la dureza. Perfecto. Y voy a empezar a borrar. Perfecto, muy bien. Voy a dejar un poco de espacio, que no sea aquí tan al ras con la línea, para que luego por aquí va a ir otro elemento para que esos dos elementos se fusionen muy bien. Entonces voy a dejar un poquito más. Entonces borro todo el exceso que quede. Muy bien, todo esto por acá lo voy a eliminar. Excelente. Muy bien. Pues ya tenemos nuestro suelo, ya tenemos nuestra base. Ahora sí, voy a sacar esto de acá y lo voy a pasar por acá, por encima. Y ahora sí, voy a darle acá. Perfecto, voy a darle control G y voy a colocarle suelo base.
Le di control G para agrupar las dos capas en una sola. También voy a ocultar estas formas de aquí de abajo. Excelente. Muy, pero que muy bien, muchachos. Ahora, ¿cuál va a ser el siguiente paso, muchachos? Vamos a seleccionar aquí la carpeta de punto de fuga y vamos a irnos a los recursos, que por cierto, estos recursos te los dejo en la descripción para que puedas ir a descargarlos y puedas seguir el tutorial paso a paso. Pues bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a irme acá, que lo que dice tope derecha, este archivo de Photoshop, lo voy a arrastrar a Photoshop y lo suelto. Muy bien, vamos a tener esta forma que tú dirás, ¿qué es eso? Eso básicamente es un tope de nieve que vamos a utilizar para colocar acá. Muy, pero que muy bien. Vamos a dejarlo por ahí, muy bien. Le doy en Enter, en OK, excelente. Y me voy a ir a mi suelo base porque le dejamos mucho exceso. Selecciono la máscara de capa, selecciono mi pincel. Voy a bajar por acá el flujo a un 18, la dureza al 0. Y voy a empezar a borrar lo que dejé de exceso del suelo, de la textura que creamos. Muy bien, vamos eliminando, perfecto. Como podemos ver, se logran fusionar muy bien y era realmente lo que estábamos buscando. Pues tú dirás, oye, mira, ahí tienes algunos detalles, tranquilo, no te preocupes, eso lo solucionamos. Perdóname, muchachos, estoy alucinando. En un momentico lo solucionamos. Entonces seleccionamos esa capa, el tope derecha que trajimos, duplicamos. Acostúmbrese siempre a duplicar, muchachos, para que tengan siempre ese backup ahí de esa imagen original. No sea que en algún momento lo dañen o sea pase cualquier cosa y pues dañen todo lo que tenía y no tengan un respaldo. Entonces voy a ocultar la capa base, voy a seleccionar mi capa tope derecha, ¿sí? Aquí esta que está acá, voy a crearle una máscara de capa y sobre esta máscara de capa voy a borrar. Aquí voy a subir el flujo a un 82, vamos a dejarlo en un 82 y vamos a subir un poco a un 25 de la dureza. Cerramos y ya podemos eliminar esto por aquí. Muy, pero que muy bien, muchachos. Ya lo tenemos. Lo tenemos. Ahora, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Pues muy fácil. Primero vamos a seleccionar esas dos capas del tope que trajimos ahorita y que manejamos ahorita. Le vamos a dar control G para agrupar y vamos a colocarle tope derecha. Perfecto, para diferenciarlo. En este caso vamos a trabajar también con colores. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a dar un clic derecho sobre la carpeta y vamos a seleccionar acá. En este caso yo voy a darle un color amarillo y al suelo voy a darle un color rojo. Perfecto, eso me va a permitir a mí diferenciar mucho mejor las carpetas. Excelente. Ahora voy a nuevamente seleccionar esta carpeta que dice punto de fuga. Muy bien. Y voy a irme a seleccionar dentro de los recursos la montaña derecha. Pues básicamente es la única montaña. Perfecto. La voy a colocar por acá. La voy a hacer más grande. Perfecto. Mírenla. Qué bella, qué hermosa y suculenta montaña. La vamos a colocar aquí a esta altura aproximadamente. Voy a inclinarla un poquito. ¿Cómo la roto? Pues una vez ya la tengamos seleccionada, le damos control T y como podemos ver, si queremos hacerla más grande, nos aparece esta línea de dos flechas hacia los lados que nos permite escalar nuestra imagen. Pero si nos salimos un poquito, podemos ver que la línea se convierte en una curva. Eso significa que si hacemos un clic sin soltar y arrastramos, rotamos esa imagen. Excelente, muy bien. Y la roto, yo creo que ahí está muy pero que muy bien. La dejo por ahí. Excelente. Ya podemos ver que estamos empezando a crear un escenario bastante bueno a partir de unos simples pasos, ¿no? Luego lo que voy a hacer es irme nuevamente a mis recursos y voy a traerme esta imagen, esta que está acá, que esa voy a usarla como referencia o realmente voy a usar ese cielo para mi composición. Esto voy a pasarla por debajo de la montaña. Muy bien, voy a subirla un poco. Excelente. Como podemos ver hay como una especie de playa, no se preocupen. Igualmente ahorita vamos a posicionar otro elemento por ahí.
Entonces lo que quiero es que quede esta nube por acá, como que le permita dar un poco de también de espacialidad a mi composición. Excelente, ya poco a poco vamos construyendo nuestro diseño y eso está bastante bien, muy bien. Entonces voy a subirlo un poquito más, tampoco tanto. Yo creo que como estaba, ahí está bien, perfecto. Ahora nuevamente voy a traerme otro recurso, en este caso va a ser este que dice pinos fondo. Lo posiciono por aquí, perfecto. Ya la imagen viene así de por sí. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a darle clic derecho y le doy aquí donde dice voltear horizontalmente. Perfecto, la bajo a esta altura y le doy en enter para aceptar. Perfecto, muy bien. Ahora voy a empezar a crear carpetas. Entonces la montaña derecha, le doy control G y escribo montaña derecha. Perfecto, para ir diferenciándolos. Le doy un clic derecho también, le coloco un color verde, pinos fondo, también le voy a dar aquí en control G y le coloco pinos, le doy otro color, vamos a darle un color azul, perfecto, y el cielo, pues vamos a darle un color violeta, selecciono la capa, le doy control G para crear un grupo y le doy cielo. Es para ir trabajando en orden, muchachos. De verdad que utilizar este recurso es muy, pero que muy bueno, demasiado útil, diría yo. Así que aprovechen todo lo que puedan utilizar para trabajar en orden. Entonces voy a seleccionar la capa, en este caso de los pinos, voy a darle control J para duplicar, trabajar sobre la copia. Oculto la capa base y creo una máscara de capas sobre la copia que creé para eliminar estos efectos. Entonces, para eliminar, creo la máscara de capas, selecciono mi pincel y con el color negro frontal voy a pintar para eliminarlo. Perfecto. Muy, pero que muy bien. Ahora nuevamente voy a regresarme a esta capa de suelo que no me terminó de convencer del todo. Y voy a nuevamente a modificar su perspectiva. En este caso muy probablemente pues no te vaya a dejar porque tienes una máscara de capa. Lo que vas a hacer es darle clic derecho y nuevamente convertirlo en un objeto inteligente. Le das control T para transformar y seleccionas ese icono para transformar nuevamente. Voy a trabajarlo un poco más y ya nos vemos. Muy, pero que muy bien, muchachos. Perfecto. Ahora, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Pues vamos a buscar otra imagen que vamos a utilizar. Otra. Vas a decir, otra imagen. ¿Cuántas imágenes vamos a utilizar? Las que sean necesarias. Pues bueno, muchachos, vamos a seleccionar nuevamente nuestros recursos y vamos a buscar qué imagen esta que está por acá. Perfecto, la traigo, la arrastro, la coloco muy bien y la voy a pasar por encima, por debajo del carro. Muy bien. Y lo que voy a utilizar de aquí básicamente es esto que está acá, como este topecito de nieve. Entonces voy a duplicarla, voy a seleccionar las dos, voy a darle control G y le voy a escribir tope izquierda. Muy bien, ya las tenemos organizadas. En este caso también voy a crear una carpeta del carro. Selecciono el carro y le doy control G y la nombro. Perfecto, muy bien. Excelente, bueno, seleccionamos nuestra imagen del tope. Voy a ocultar esta capa base y trabajo sobre la copia. Le doy a la letra L para seleccionar mi herramienta de lazo y voy a cortar por aquí lo que necesito. Básicamente necesito esto que está por acá. Muy bien. Ese pedazo yo creo que está muy bien. Igualmente vamos a hacer un recorte no destructivo, es decir que podemos recuperar información en cuanto lo necesitemos. Le creo aquí, una vez ya seleccionado, creo aquí y le doy sobre este icono de la máscara de capa. Muy bien. Y pues ya tenemos nuestro elemento. Perfecto. Entonces voy a hacerlo más grande, dándole la tecla control T para transformar y simplemente arrastro para hacerlo más grande. Muy bien. Te preguntarás, ¿dónde vas a colocar eso? Pues ese va a ser el tope que va a ir en esta posición de acá. Entonces voy a invertirlo un poco. Ahora, quiero como darle una especie de inclinación o perspectiva. Entonces lo que voy a hacer es darle control en mi teclado. Me posiciono sobre uno de los nodos
y haciendo clic sin soltar voy a arrastrar muy poquito. Yo creo que ahí está bien, excelente. Pero lo que voy a hacer ahora es darle control T, le doy voltear horizontalmente y momentico que se perdió, excelente, lo arrastramos por aquí, lo rotamos y lo posicionamos en este sitio en específico. Excelente, lo tenemos por aquí. Muy bien, me voy a ir hasta abajo para ver punto de fuga. Excelente, voy a pasar esta carpeta de los puntos de fuga por debajo del carro. Muy bien, para que me permita pues seguir teniendo esa dimensionalidad del espacio que es necesaria. Muy, pero que muy bien. Como podemos ver, ya estoy colocando todos los elementos en su espacio conforme yo definí al principio con estas líneas, con estas guías, con este punto de fuga. Entonces por eso es esencial pues conocer cómo crear un punto de fuga para poder pues realizar fotomontajes de este estilo con perspectiva y que se vean coherentes. Muy bien, muchachos. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer yo acá? Voy a seleccionar la capa del suelo base y voy a crearle una máscara de capa. En este caso lo hago por una razón, porque veo que quiero bajar un poco más lo del tema del suelo, que se vea aproximadamente a esta altura. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues creo la máscara de capa, selecciono mi pincel, luego modifico el flujo. Yo por lo general dejo el flujo siempre en 100, la opacidad en 100, perdón, y el flujo es lo único que yo modifico. También voy a modificar aquí pues la dureza un poquito nomás y voy a borrar aproximadamente esta altura de la llanta. Excelente, de esta forma. Muy bien, excelente, perfecto. Yo creo que así está muy, pero que muy bien. Voy a bajar un poquito más estos pinos. Yo creo que ahí está bien. Los muevo un poquito más hacia acá, hacia la derecha. Ahí los veo muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Hay algo que se ve bastante extraño dentro de la composición. Soy consciente y es este tope que está aquí. Pero todo tiene solución, muchachos. Todo tiene solución. Entonces, antes de eso voy a darle aquí en la carpeta punto de fuga y voy a bloquearla para que no me estorbe a la hora de mover cualquier elemento. Perfecto, selecciono ahora sí el tope izquierdo. Muy bien. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a posicionarme sobre la máscara de capa. Voy a seleccionar mi pincel con la letra B. Y voy a seleccionar mi color blanco. Miren, el color blanco tiene que estar acá arriba. Ahí. Muy bien, para que eso me permita a mí pintar y hacer aparecer lo que necesito. ¿Cómo modifico el posicionamiento de ese color blanco arriba abajo? Pues muy fácil. Le doy acá en esta flechita que está acá y como podemos ver vamos intercambiando el color frontal. ¿Sí? Siempre el color frontal es el color que está aquí en la parte superior izquierda. Exactamente, aquí. Y hay otra forma y es con la letra X en el teclado. Como podemos ver voy a clicar X y cambia. X, X, X y vamos cambiando. Entonces son truquitos que te van a ayudar a hacer tu flujo de trabajo mucho mejor. Ahora, muchachos, pues ya sabiendo qué es lo que tenemos que hacer, seleccionando nuestro pincel, seleccionando nuestra máscara de capa y el color blanco frontal, vamos a empezar a pintar por acá. Voy a bajar aquí el flujo a un 22, vamos a dejarlo en un 22. Empiezo a pintar muy bien para que se empiece a fusionar esta parte que acabo de crear con el suelo que ya hay. Correcto, porque se ve muy brusco y no quiero eso, ¿no? Entonces de todas formas esto lo vamos a ir modificando ahorita en un momentico. Muy bien, vamos a dejar por los momentos esto así. Ahorita vamos a trabajarlo un poco más, pero ahorita voy a traerme una imagen. En este caso voy a traérmela, voy a seleccionar la capa del suelo base. En este caso, inclusive por encima de la capa de tope izquierdo. Perfecto, voy a seleccionar esta imagen que está por acá, de la cual yo voy a tomar un poco de nieve para el suelo. Entonces, perfecto, la tengo por ahí. Y lo que yo necesito o lo que quiero tomar de esta imagen básicamente es el suelo. Lo demás no me interesa.
Entonces, ¿qué voy a hacer, chicos? Voy a seleccionar mi herramienta de marco rectangular con la letra M. Muy bien, voy a seleccionar el suelo y creo una máscara de capa. Perfecto. Así de fácil, en unos sencillos pasos. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a convertirlo en un objeto inteligente nuevamente. Le creo una máscara de capa y voy a invertirlo. Correcto. Pero primero, eso que estoy invirtiendo, vamos a duplicarlo. Recuerden trabajar sobre la copia. Muy bien. Y una vez lo hayamos invertido, no es que lo hayamos dañado ni nada por el estilo, simplemente lo que hicimos fue ocultarlo y ya lo vamos a hacer aparecer en instantes. Entonces vamos a seleccionar nuestro pincel con la letra B, en este caso el color blanco frontal, correcto, y subimos el flujo un poquito, por ahí el 28%, y vamos a empezar a pintar. Y como podemos ver, eso que habíamos hecho desaparecer ahorita está volviendo a aparecer nuevamente. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿qué quiero hacer yo aquí específicamente? Voy a hacer lo siguiente. Quiero que en ciertos puntos, por aquí me parece que está muy bien, porque por ahí no va a pasar el carro. Quiero que por ahí haya nieve un poco más densa, pero por este sector simplemente quiero que haya nieve por acá y quizás un poco por aquí. Excelente, quizás un poco por acá arriba. Muy bien, perfecto. Vamos a borrar por acá. Excelente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya quiero hacer desaparecer ciertos puntos donde no quiero que esa nieve se interponga. Entonces voy a, en vez de que el color blanco esté aquí arriba, voy a colocar el color negro. Eso me va a permitir a mí, seleccionando mi pincel y sobre la misma máscara de capa, pintar y que eso que no quiero desaparezca. Muy bien. Aquí quiero hacer algo interesante, muchachos. De verdad. Vamos a hacer algo aquí bastante interesante. Y es que estas líneas me gustan. ¿Correcto? Porque pues definen también el tema del movimiento. Una vez ya hayamos definido dónde queremos que vaya la nieve, voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar mi capa del suelo base. Muy bien, esta. Perfecto. Voy a duplicarla. Me voy a alejar un poco. Voy a darle control T. Pero primero, sí, voy a quitarle esta máscara de capa. Se la voy a eliminar. Selecciono la máscara de capa. Lo doy en el bote de basura y ya lo tenemos. Voy a darle control T. Perfecto. Y voy a moverla. Perfecto, la muevo hasta el punto que quede bien. En este caso voy a modificar un poco la perspectiva y voy a hacer lo siguiente. Voy a clicar control en mi teclado, me posiciono sobre este nodo de acá, hago clic y sin soltar voy a arrastrar para generar esa perspectiva, así igualmente con este nodo que está acá. Muy bien, y así sucesivamente. Perfecto. Una vez ya digamos, oye, me gusta, está donde tiene que estar, ya lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le creo nuevamente una máscara de capa, selecciono mi pincel con el color negro frontal, acuérdense, color negro para eliminar, color blanco para hacer aparecer. Como quiero eliminar, perdón, el color negro y empiezo a eliminar. Perfectísimo, muchachos. Por acá, inclusive por acá, que acabo de tapar lo que tenía y no quiero eso. Pero que muy bien. Excelente. Ya una vez, pues nos sentamos contentos. En este caso voy a regresar nuevamente a esta capa de por acá. Esta, muy bien, la de la nieve del suelo. Y voy a eliminar ciertas cosillas por acá que no quiero. Quiero que se termine viendo como la nieve por acá, como la línea de las llantas. Perfecto, yo creo que ahí está bien. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a empezar a trabajarle un poco al tema del color. Sí, ya nos metemos en el tema del color para unificar más los elementos que acabamos de arrastrar, porque sí se nota que vienen de imágenes distintas.
y tenemos que unificarlos. Entonces con la primera imagen que voy a empezar a hacer esa corrección de color va a ser el tope izquierda, o sea, este elemento que está acá por fuera, con ese es que vamos a trabajar desde el principio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como veo que tiene un tono bastante saturado en ese azul, bastante, quiero quitarle esa intensidad y unificarlo a un color azul. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a irnos a intensidad y vamos a enmascarar ese efecto, ¿correcto? A esa imagen. ¿Sí? Es decir, que solo lo que yo haga en ese efecto solo afecte a esa imagen. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues muy fácil. Hay dos opciones. Una, darle aquí a este icono con el cuadradito y la flechita hacia abajo. O dos, hacer clic en la tecla Alt en mi teclado, posicionarme sobre las dos capas y miren cómo cambia el icono. Y hacemos clic, perfecto. O simplemente le damos acá. Perfecto, para que esa capa de ajuste se afecte simplemente a esa imagen. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es bajar la intensidad. Voy a bajar la intensidad aproximadamente a un 92%, yo creo que está muy bien. Y la saturación también la voy a bajar a un 57, me parece que está bien también. Excelente. Y ahora voy a ir a seleccionar la capa de equilibrio de color, porque básicamente lo que hicimos fue ya dejar la imagen con un color bastante neutro para que nosotros podamos modificarle ese color de manera más natural. Entonces voy a acercarme un poco, perfecto, y voy a modificar aquí el color cian. Voy a moverlo aquí hasta un 57, yo creo que está bien. Yo creo que está bien en un 57 y vamos a moverle también el color azul hacia acá, hacia la derecha, un 16, me parece que está bastante acertado. Ahora vamos a seleccionar, en este caso, vamos a cerrar esta carpeta, vamos a trabajar sobre el suelo base. En este caso, tenemos dos imágenes dentro del suelo base. Hay dos opciones. Una, aplicar el efecto a la carpeta. O dos, aplicar el efecto 1 a 1. En este caso, yo voy a aplicar el efecto fuera de la carpeta. Entonces, voy a irme aquí al equilibrio de color y enmascaro. Acuérdense, chicos, cuando les diga enmascarar, me refiero a darle aquí a este icono para que lo que vayamos a hacer sobre esa capa de ajuste solo afecte a esas imágenes que queremos. Muy bien, le doy aquí en enmascarar. Muy bien, perfecto. Y voy a mover el cian un poco, excelente, hacia un menos 19. Yo creo que está muy bien. Y también vamos a mover el azul. Perfecto, yo creo que un menos 20, un más 26. Pues está muy, pero que muy bien. En este caso ahora voy a seleccionar esta imagen de la nieve. Perfecto. Y voy a crearle una capa de equilibrio de color. Voy a enmascararlo, acuérdense aquí. Voy a mover el cian. Perfecto. Vamos a darle un menos 24, yo creo que está bien. Y también movemos por acá hacia el azul, no tanto. Yo creo que un más 8 está bastante bien. Muy bien. Ahora nuevamente voy a seleccionar esa capa de la nieve porque quiero quitarle ese exceso. Me parece que está muy encimado del otro elemento. Entonces voy a darle un poco de flujo. Y la dureza yo creo que está bien. Y empezamos a pintar. Perfecto. Ahora voy a seleccionar la capa del tope izquierda. Y voy a darle más rango a esa imagen. Perfecto, muy bien. Hacia esta dirección. Muy bien. Y ahora sí ya puedo encimar un poco esta imagen de la nieve. Perfecto. Ya la puedo encimar un poco. Ahí sí voy a bajar un poco más el flujo. Y la dureza al 0. Y ya puedo empezar a montar un poco, no sé, no mucho. Inclusive voy a subirle sí el flujo y la dureza también para que sea un poco más marcado eso que estoy haciendo por acá. Excelente. Muy, pero que muy bien. Me gusta el resultado que por los momentos estamos obteniendo, muchachos. Vamos bien. Vamos bien. Muy bien. Así vamos a trabajarle un poquito aquí. Nuevamente seguimos con el
con el tope izquierdo. Vamos por acá, tope izquierdo, perfecto. Ahora sí voy a subir un poquito más el tema del flujo a un 70, 71. Y voy a empezar a eliminar por acá, perfecto, de una manera un poco más dura. Muy bien, excelente. Para generar como esa especie de tope, porque no quiero que sea como este tope que está al ras con el suelo, sino que se note que está un poco más alto. Entonces para eso necesito empezar a darle cierta forma circular y que abajo termine un poco más grueso. Entonces ya estoy con ustedes, ya nos vemos, chicos. Excelente, muchachos, ya logramos darle esa forma a este tope para hacerlo parecer como si fuese un tope bastante alto, ¿no? Que está de todo al ras con el suelo. Y logramos eso dándole esta forma acá, arriba circular, que está un poco por encima del horizonte, en este caso sobre el cual está, no es el horizonte como tal, pero sobre el cual está la carretera, que hace alusión como si realmente hubiese una curva aquí hacia el lado izquierdo. Y además, como podemos ver, la nieve acá se diferencia un poco en la transición un poco más dura con el color, para hacernos entender que esta nieve está un poco más abajo que este tope. Entonces se logra mantener esa diferenciación que queríamos lograr, ¿no? Entonces, muchachos, vamos muy pero que muy bien. Iniciamos haciendo lineacitas y ahora ya tenemos nuestra fotocomposición avanzada, ya le encontramos un sentido, ya todo se ve muy bien. Ahora vamos a empezar a pulir detallitos, vamos a empezar a agregar iluminación, a agregar más color para que todo parezca un conjunto y puedan tener un resultado increíble, que flipen, muchachos. Esa es la idea, que aprendan,